Buenas tardes. El día de hoy vamos a proceder con la capacitación de riesgos eléctricos en el trabajo. Bien, como parte de nuestra capacitación, de nuestras capacitaciones en la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, el día de hoy se va a dictar la capacitación riesgos eléctricos en el trabajo, ¿no? Como primer punto, hay que tener eh, en cuenta que siempre hay una base legal. En este caso, la base legal para lo que es el tema de riesgos eléctricos, uno es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que básicamente nos dice fomentar una cultura preventiva de riesgos laborales. Otro es el Decreto Supremo número 005/2012, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ya como normativa específica, justamente al tema que vamos a hablar el día de hoy, está la Resolución Ministerial 111/2013, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas, que especifica en este caso las características, los procedimientos, las autorizaciones que hay que tener en cuenta para ejecutar un trabajo eléctrico seguro. Es el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo con Electricidad del año 2013. Y pues otras normativas específicas que tenemos como sustento es el Código Nacional de Electricidad y la normativa NFPA 70X, una normativa internacional en la cual nos indica en este caso ya un poco más específico cuáles son los equipos de protección a utilizar en caso se realice algún trabajo con actividades eléctricas, el procedimiento adecuado a seguir, en este caso, para ejecutar un trabajo eléctrico seguro y otras consideraciones más como, por ejemplo, las medidas y técnicas de control a emplear para realizar el trabajo de manera segura, ¿no? Aquí voy a explicar algunas pequeñas definiciones, en este caso que hay que tener en cuenta. Estos conocimientos básicos tanto lo tiene que saber el personal operativo, en este caso que está al día a día ejecutando este tipo de trabajos, como el personal administrativo también que está frente a una computadora o realiza algún tipo de trabajo ya de oficina, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que tanto los peligros como los riesgos eléctricos están presentes tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. Ahora, en cuanto a las definiciones, tenemos en este caso quién es una persona habilitada, ¿no? ¿Qué nos indica? Una persona habilitada es una persona que ha sido capacitada, evaluada y que cuenta, ¿no? Con toda la aptitud física, la aptitud mental para intervenir en trabajos que requieren de alguna manera algún control de energía eléctrica. Mientras que una persona autorizada es una persona habilitada y encargada de efectuar labores de mantenimiento que implican algún tipo de uso de energía. Otra de las decisiones importantes que hay que tener en cuenta en este caso es una medida de control en cuanto a riesgos eléctricos. Uno es el bloqueo, que es la aplicación de dispositivos mecánicos para impedir, en este caso, que se pueda producir de alguna manera la energización de alguna energía residual o de alguna energía remanente que haya quedado en un tipo de dispositivo, en un tipo eh, en otro tipo de equipos, ¿no? Como indica ahí, ¿no? En un equipo, en una máquina o en un sistema. Ahora, otro de los conceptos que hay que tener en cuenta como medida de control que se emplea casi siempre, en este caso para trabajos eléctricos, es el tema aparte del bloqueo, el etiquetado, ¿no? En este caso nos indica que es la aplicación de dispositivos de señalización, o sea, tarjetas, letreros, en este caso donde se advierte el peligro y también donde se detalla, en este caso, la persona o el responsable que está etiquetando y bloqueando, en este caso, este dispositivo que tiene alguna fuente de energía. Ahora, otro concepto que hay que tener en cuenta también es el tema de la energía peligrosa. ¿Qué es la energía peligrosa? Es cualquier tipo de energía, ya sea eléctrica, mecánica, hidráulica, química, nuclear, etcétera, que puede causar algún daño al personal. Como ya lo había mencionado, en este caso hay que tener en cuenta los sistemas de bloqueo. ¿Qué nos dicen acá? Es un dispositivo de bloqueo, es un medio efectivo de bloqueo que evita la energía, la energización de un equipo, de una máquina o de un sistema, ¿sí? O de algún proceso también, ¿no? Que incluye estos elementos, estos dispositivos de bloqueo.
pues son los candados, las llaves, los adaptadores, las tenazas, entre otros. Ahora, ¿qué características tiene que cumplir un dispositivo de bloqueo? Uno, que son compactos y livianos, otro, que son resistentes a la corrosión, son no conductivos, en este caso, no conductivo de energía eléctrica, resistente a impactos y también tiene una cubierta resistente. De igual manera, habíamos visto el tema del etiquetado, ahora vamos a ver qué es un dispositivo etiquetado, una tarjeta personal, la cual indica quién interviene en el sistema que se está desconectando y no debe accionarse. En este caso, siempre el personal que está manipulando el sistema, que está dentro del proceso o en el equipo, es el que se encarga, ¿no? De justamente emplear estas medidas de control, tanto como que son el bloqueo, que es el etiquetado, viendo acá, la verificación en este caso para que no se esté empleando correctamente esa medida de control y no haya ningún tipo de paso de energía o energía residual o energía remanente que haya quedado. Ahora, ¿cuándo se efectúa el bloqueo y etiquetado? O mejor dicho, ¿qué sistemas se tienen que bloquear? Siempre cuando se trabaja con energía eléctrica, se bloquean todos aquellos sistemas, máquinas, equipos que utilicen cualquier forma de energía. Y al ser intervenidos para su mantenimiento cotidiano, para su reparación o para otro tipo de necesidad, pueden causar daños al personal. Entonces hay que tener en cuenta que toda energía residual o remanente tiene que ser reducida a cero. Por eso es muy importante en este caso emplear una medida de control como son los sistemas de dispositivos de bloqueo, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algunas definiciones en este caso de seguridad en trabajos eléctricos y algunas estadísticas que se han presentado también. En este caso, los riesgos eléctricos muchas veces no están a la vista, pero incluso ocultos hay que tratarse con respeto. No hacerlo puede acarrear con diversos riesgos que se pueden presentar, ¿no? Como lo que son los shows eléctricos, como es la electrocución, como es los arcos eléctricos y hasta un cortocircuito. Entonces es importante de alguna manera saber cómo actuar antes, durante y después de algún tipo de riesgo eléctrico. Ahora, desafortunadamente muchos accidentes relacionados con la electricidad son fatales y no dan a la víctima una segunda oportunidad. Entonces, no nos debemos convertir en estadística de ello. Siempre hay que trabajar con electricidad. 4 décadas de lesiones y muertes eléctricas. En este caso tenemos una estadística aquí que nos da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional y también nos da la Oficina de Estadísticas Laborales. En este caso vemos que cómo ha ido variando las lesiones y muertes causadas por exposición a la electricidad, ¿no? Desde el año 80 pasamos de tener casi 600 muertes por exposición a la electricidad hasta hace poco, el año 2020, donde ya se ha reducido considerablemente hasta un promedio entre 120 y 110 muertes por exposición a- a la electricidad. En este caso hay que tener en cuenta que a partir de esto se ha ido disminuyendo con la aplicación de diferentes normativas. En este caso, la NFPA 70 es una norma muy clara donde se especifica, ¿no?, el reglamento de, de electricidad, en este caso para tener en cuenta los procedimientos, para tener en cuenta las autorizaciones, para tener en cuenta quién debe ejecutar el trabajo de manera segura, qué EPP debe utilizar el personal frente a este tipo de trabajos. Entonces, es muy específica y está dirigida para todo el personal que ejecuta trabajos de alto riesgo, en este caso eléctrico. Ahora, la energía, hay que tener en cuenta también que la energía es la capacidad que tienen todos los cuerpos de producir un trabajo, es decir, una transformación en ellos mismos o en el entorno. Hay distintos tipos de energía que se pueden presentar. En este caso está la energía eléctrica, la energía mecánica, la hidráulica, la neumática, pero también está la química y interna. Entonces hay que tener en cuenta cómo se presenta la energía eléctrica en este caso, ¿no? A través de quemaduras. Esas son las consecuencias que se pueden presentar si es que ocurre algún tipo de peligros eh, dentro del trabajo, ya sea directa o indirectamente.
el afectado no solamente es el personal que está en contacto directamente, sino muchas veces por desconocimiento también se puede ocasionar algún tipo de daño o consecuencia al personal que está expuesto, que no está expuesto, pero que al desconocer de algunos conceptos, por el propio desconocimiento, incluye un tipo de accidente. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos eléctricos? Los principales riesgos eléctricos, uno, es el choque eléctrico. El choque eléctrico que nos indica, implica un flujo de energía eléctrica a través del cuerpo. Y otro de ellos también es el arco eléctrico. ¿No? El arco eléctrico ya es, de alguna manera, nos indica que es la liberación de distintos tipos de energía como resultado de una falla, ¿no? Alcanzando temperaturas sobre los 19.000 grados centígrados. Eh, entonces hay que tener en cuenta que esos son los principales riesgos eléctricos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que conceptos sobre peligros y riesgos, ¿no? El peligro es todo aquello que nos puede causar daño, mientras que el riesgo es es la materialización de ese peligro, ¿no? En este caso, un equipo beneficiado puede representar un riesgo si es que no cuenta con todas las medidas de seguridad adecuadas, y el personal, ¿no? De alguna manera, inconscientemente y sin autorización, utiliza un equipo como este, ¿no? Mientras que la instalación eléctrica sobrecargada también es un tipo de peligro, ¿no? Porque de alguna manera eh, hay bastantes, ¿no? Enchufes ahí sobrecargando este dispositivo, lo que puede ocasionar un recalentamiento y por ende también puede causar algún tipo de incendio o algún tipo de explosión, ¿no? Una pequeña chispa que se libere dentro de un ambiente de trabajo puede ocasionar ello. Ahora tenemos que tener en cuenta que en conjunto, también una vez identificando los peligros, tenemos que evaluar los riesgos. Como lo mencioné hace un momento, se puede producir tanto por el contacto directo como por el contacto indirecto, ¿no? Por la falta de conocimiento del personal. Ahora, sumado a ello, también los peligros que hemos visto hace un momento, ¿no? El arco eléctrico, los shocks eléctricos, la electrocución, son consecuencias, en este caso, de algunas fuentes de energía. Ahora, ¿cómo ocurre un shock eléctrico? Hay que tener en cuenta que para que ocurra un shock eléctrico tienen que estar en contacto la persona con ambos cables del circuito eléctrico. La persona entra, en este caso, en contacto con el cable electrizado y la tierra, que es un conducto por donde fluye la energía. Y la persona, ¿no? Entra en contacto con un elemento metálico, de repente que está caliente, y por contacto con un cable electrizado, al mismo tiempo que está en contacto con la tierra. Entonces, es de esa forma que se puede producir un shock eléctrico, ¿no? De alguna manera, hay una conductividad, una conectividad ahí entre la tierra y el dispositivo de metal y la persona, ¿no? Indirectamente se puede apoyar en este caso en un tipo de metal y puede ocasionar que ocurra un accidente como estos. Ahora, la severidad de un shock eléctrico hay tres elementos primordiales, ¿no? Uno es la cantidad de corriente que fluye por el cuerpo, eso está medido en miliamperios. Otro es el curso que sigue la corriente, en este caso por el cuerpo, y la duración del tiempo que el cuerpo está expuesto al circuito, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que la severidad de un shock eléctrico puede ser fulminante para la persona, incluso le puede ocasionar la muerte, ¿no? Ya hemos visto estadísticas en este caso de la cantidad de personas que está expuesto incluso hasta la muerte en algún tipo de riesgo eléctrico. Ahora, corrección de los riesgos eléctricos está el aislamiento, está la protección, la conexión a tierra. Por último, los implementos contra la electricidad y las prácticas de trabajo seguro, ¿no? Creo que esos dos últimos son importantes para trabajar de manera responsable, para trabajar de manera segura y sobre todo para no cometer algunos actos inseguros que nos puedan causar algún daño, ¿no? Los implementos de protección, los EPPs, que es bien importante, más abajo lo vamos a tocar, y las prácticas de trabajo seguro, ¿no? Como por ejemplo, para los que están en contacto directo con este tipo de trabajos, llenar los formatos de análisis de trabajo seguro,
los permisos secretos de alto riesgo, los procedimientos de trabajo seguro que hay que tener en cuenta para la manipulación de ese tipo de actividades, ¿no? Que incluye, en este caso, la electricidad. Ahora, para prevenir quemaduras eléctricas, número uno, hay que revisar todas las condiciones a tierra, hay que levantar la mano si somos, si no somos el área especializada para eh, gestionar, ¿no? La reparación de los cables deshilachados, los circuitos sobrecargados y las condiciones sobre todo mal realizadas, utilizar los equipos de protección personal, no tocar cables metálicos no conectados a tierra o pelados y utilizar herramientas que están aisladas, ¿no? Entonces eso es importante para prevenir quemaduras eléctricas. Otro de ellos es nunca operar un equipo eléctrico mientras se encuentre en el agua, en otros dispositivos o en otros medios, ¿no? Siempre, siempre hay que operar los equipos eléctricos. Nunca debemos operar, perdón, nunca debemos operar los equipos eléctricos bajo la lluvia o en condiciones húmedas. En este caso hay que tener en cuenta bastante este tipo de consideraciones. Y también nos menciona utilizar enchufes de triple punta o herramientas doblemente aisladas, ¿no? Tener el cuidado al mover el equipo alto, al mover el equipo alto. Es importante utilizar todos los GPPs necesarios eh, para poder, en este caso, trabajar directamente con algún tipo de energía. Unos hábitos peligrosos que de repente lo lo habremos podido cometer en nuestra vida cotidiana es eh, desenchufar, ¿no? Los equipos eléctricos tirando el cable directamente, pero lo más recomendable es que siempre se debe desconectar, tomando en cuenta en este caso la ficha del enchufe conector y ahí recién tirando de ella. Esta es la manera correcta la manera correcta de utilizar, en este caso, los equipos, los enchufes. Ahora, algunos ejemplos que se han podido visualizar en algunas inspecciones o rondas que hemos podido hacer como parte de como parte de nuestras funciones es el tema de ver algunas conexiones eléctricas deficientes, ¿no? En oficinas administrativas, el tema ¿no? La sobrecarga de enchufes que puede originar de alguna manera algún tipo de recalentamiento del sistema y por ende generar algún tipo de, algún tipo de evento no deseado, ¿no? El ordenamiento de cables o, por ejemplo, dejar los cargadores de los celulares enchufados, ¿no? Sin estar el celular ahí, o algunas condiciones, ¿no? Como, por ejemplo, esta, que no está correctamente el cable desordenado, ¿no? No hay canaletas, no está ¿no? Cubrido correctamente este, este ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, uno, como medida correctiva, el ordenamiento de cables, ¿no? Levantar la mano como área usuaria, informar, ¿no? En este caso, servicios generales de mantenimiento, en este caso, a nosotros, seguridad y salud del trabajo, para ¿no? derivar todas esas observaciones con el área responsable. Otro es el tema de la colocación de canaletas. Otro es el tema también de estar evitando sobrecargar cables, definir rutas de cableados, sobre todo la inspección, ¿no? La inspección y mantenimientos periódicos de las instalaciones eléctricas para que no ocurra algún tipo de evento no deseado o lo que se pueda presentar, ¿no? Ejemplos, en el Perú tenemos varios que se han presentado, ¿no? Justamente por el tema de algún tipo de cortocircuito, etc. Ahora, también tenemos que garantizar un uso seguro al enchufar los aparatos eléctricos, justamente lo que se estaba mencionando acá, no tirar directamente el cable, sino hacerlo siempre de la ficha enchufe conector, ¿no? Hoy en día hay que tener en cuenta que se aproxima un evento, en este caso en diciembre, como la Navidad, entonces hay diferentes tipos de riesgos eléctricos que pueden ser causa de algún tipo de suceso que se pueda presentar, ¿no? Pueden ser causados por la inadecuada manipulación de luces, adornos, enchufes, expresiones, etc.
En este caso, para evitar accidentes, lo que se recomienda es, número uno, es revisar el estado de los cables y luces antes de hacer la decoración. En este caso no podemos estar usando cables que están desenchados o cables que están en malas condiciones. Podemos usar los que están adecuadamente para de alguna manera pasar sobre todo este tipo de fiestas de manera responsable y de manera segura. Otro es utilizar las luces LED, que son más seguras y ahorran energía, ¿no? Otro es no sobrecargar los enchufes, justo como vemos este ejemplo de acá. Apagar las luces, en este caso, si es que ponemos en el de trabajo algún tipo de decoración, siempre al irnos debemos de alguna manera apagar las luces antes de salir a casa, no dejar las luces encendidas y sobre todo no jalar los cables al desconectarlos, ¿no? Creo que esas son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para, para pasar unas bonitas fiestas de manera responsable y segura. Ahora, eso sobre todo para el personal que utiliza, está en contacto directo ya sea con alguna fuente eléctrica, como parte del mantenimiento, como parte del proceso. En este caso, el personal tiene que usar sus EPPs adecuados para la actividad. En este caso, ¿en qué nos ayudan los EPPs eléctricos? ¿No? Actúan como una barrera frente a los peligros que tiene el trabajador de haberse afectado por los diferentes riesgos que hemos visto, ¿no? Ya sea choque eléctrico, ya sea el arco o la explosión que se pueda presentar. En este caso tenemos características técnicas de algunos equipos de protección personal que tienen que tener en cuenta, o que tiene que usar el personal, mejor dicho, para manipular, ¿no? Algún tipo de fuente eléctrica. Para proteger, en este caso, la parte del cuerpo y la piel en general, tiene que usar una ropa de protección contra arco eléctrico de la categoría adecuada para el trabajo específico, ¿no? Tenemos, como lo mencioné al inicio, normativas eh, que nos respaldan, en este caso al personal, y que establecen un procedimiento adecuado para, eh, para ejecutar el trabajo de manera segura. Frente a los ojos y rostros, el protector facial de la categoría adecuada para el trabajo, las gafas o los anteojos de seguridad para trabajo con equipo eléctrico, en la cabeza el casco aislante con aislamiento requerido para, para el nivel de tensión del equipo, ¿no? En este caso siempre se recomienda el casco de seguridad eléctrico tipo 1 clase E, que está bajo normativa de una norma internacional. Entonces eso es importante tener en cuenta. Mientras que eh, el equipo de protección de aislamiento del cuerpo para evitar el choque eléctrico son los guantes y las botas eléctricas, ¿no? En este caso tenemos los guantes, los zapatos de seguridad y eléctricos, la ropa de trabajo, estaciones de trabajo seguro, sobre todo alfombría, ¿no? En algunos casos donde se van a voluntaria o donde se van a realizar trabajos ya de manera un poco más en macro, por así decirlo, alfombrías de material aislante que no permiten que no permiten que el flujo de electricidad sea conductor hacia nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso son algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta para tanto estar expuestos indirecta o directamente a riesgos eléctricos, ¿no? Muchas gracias.